Durante siglos, la isla de Pascua ha sido uno de los mayores misterios sin resolver de la Tierra. Gigantescas cabezas de piedra miran silenciosamente el paisaje. Sus constructores son desconocidos, su propósito debatido sin fin. Pero ahora, todo lo que creíamos saber podría estar equivocado. Los arqueólogos han descubierto evidencias de una estructura oculta enterrada profundamente bajo la isla. Algo deliberadamente escondido, algo que nunca se me antía encontrar. Esto no es solo otro túnel o cámara olvidada. Los datos iniciales sugieren que fue cuidadosamente diseñada, sellada y alineada con los monumentos más sagrados de la isla. El descubrimiento sugiere que las famosas estatuas Moai eran solo la capa superficial de un sistema mucho más grande y avanzado. Un sistema que indica que los antiguos habitantes de la isla poseían conocimientos mucho más allá de lo que los historiadores les atribuían. Si se confirma, este hallazgo podría reescribir la historia de la isla de Pascua. ¿Quién la construyó? ¿Por qué la construyeron y qué intentaban proteger bajo la piedra? Dale like y suscríbete antes de revelar lo que encontraron. Durante mucho tiempo, el mundo creyó una historia simple sobre la isla de Pascua. Gigantescas cabezas de piedra permanecían congeladas en la hierba, mirando vacías hacia la distancia. Parecían inacabadas, misteriosas, incluso rudimentarias. Pero los arqueólogos tenían una sospecha silenciosa. Algo en esa historia parecía incompleto. Cuando los investigadores finalmente comenzaron a excavar alrededor de los Moai, la verdad salió a la luz. Literalmente, no eran solo cabezas plantadas en el suelo. Eran figuras humanas completas enterradas deliberadamente con el tiempo. A medida que se retiraban capas de tierra, aparecían hombros, luego pechos, luego largos brazos cruzados cuidadosamente sobre los torsos de piedra. Algunas estatuas se extendían más de 9 metros bajo tierra, ocultas a la vista durante siglos. Esto no fue un entierro accidental. La naturaleza por sí sola no podía explicar la profundidad, preservación o posicionamiento. La tierra había protegido detalles que nadie había visto jamás. Intrincados grabados tallados en la espalda de las estatuas, símbolos como espirales y crescents, aparecían todavía nítidos, todavía intencionales. No eran decoraciones, eran mensajes, marcadores de identidad, signos de linaje, códigos culturales tallados en piedra. Aún más impactante era hacia dónde miraban las estatuas, no hacia el mar, como muchos asumían, sino hacia la tierra, hacia antiguas aldeas. Los Moai no vigilaban a los enemigos, vigilaban a su gente, guardianes, ancestros, protectores. Luego vinieron los sombreros, masivos cilindros de piedra roja llamados pukao. Lejos de ser cosméticos, simbolizaban poder y estatus. Cuanto más grande el sombrero, mayor la autoridad de la persona homenajeada. Esto reveló una sociedad profundamente estructurada, con rangos, liderazgo y simbolismo, esparcidos a los pies de las estatuas. Había herramientas de piedra abandonadas, como si el trabajo se hubiera detenido de repente. Parecía congelado en el tiempo. Los constructores de los Moai no eran trabajadores primitivos. Eran maestros escultores y planificadores, capaces de proyectos a largo plazo que mezclaban arte, ingeniería y creencias. Los cuerpos ocultos demostraron una cosa sin duda. La isla de Pascua nunca fue solo sobre cabezas de piedra. Era sobre una civilización avanzada expresando identidad, memoria y protección. Enterrada a la vista, el misterioso descubrimiento del pigmento rojo. Durante años, la isla de Pascua fue utilizada como advertencia. Una sociedad que supuestamente destruyó su propio entorno y colapsó en el caos. Una vez que desaparecieron los árboles, los historiadores asumieron que todo lo demás se derrumbó. Pero un descubrimiento hecho en 2011 rompió silenciosamente esa narrativa. Cerca de la cantera Rano Raku, los arqueólogos descubrieron docenas de pozos subterráneos,
llenos de pigmento rojo brillante, no residuos dispersos, no manchas accidentales. Eran depósitos cuidadosamente preparados y deliberadamente almacenados. El pigmento se hacía de hematita y magamita, minerales ricos en hierro que producían un intenso color carmesí. Lo que sorprendió a los investigadores no fue solo el color, sino el momento. Los pozos databan del 1200 al 1650 después de Cristo, siglos después de que los bosques de la isla hubieran desaparecido. Según la historia antigua, esto no debería haber sido posible. Sin embargo, aquí había prueba de planificación, artesanía y organización a largo plazo. Continuando bien entrado lo que se pensaba era la edad oscura de la isla de Pascua. Cada pozo estaba revestido de piedra y sellado con una tapa ajustada, preservando el pigmento tan perfectamente que parecía recién hecho. Esto no era desperdicio ni material sobrante. Era valioso, protegido y claramente destinado a uso futuro. Esto inmediatamente planteó la pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo? En la cultura polinesia, el rojo no es solo un color. Representa mana, poder espiritual, autoridad y fuerza vital. Los jefes lo vestían, los objetos rituales se marcaban con él, los cuerpos se pintaban durante ceremonias sagradas, y crucialmente, los moai a menudo se recubrían con pigmento rojo, transformándolos de monumentos de piedra en presencias espirituales vivas. La enorme cantidad de pigmento cambió todo. Había suficiente para pintar cientos de estatuas múltiples veces. Eso significaba que la gente todavía estaba recolectando recursos, coordinando mano de obra y manteniendo tradiciones religiosas a gran escala. Esta no era una sociedad apenas sobreviviendo. Era una que mantenía activamente identidad y creencias. La evidencia física lo respalda. Trazas de pintura roja permanecen en Maui, conservadas en museos hoy, incluyendo Jajakanaya, en el British Museum, registrado como ricamente pintado al ser retirado de la isla. No eran excepciones raras, eran parte de una práctica más amplia en toda la isla. Aún más revelador fue lo que los pozos de pigmento implicaban sobre la estructura social: extraer óxidos de hierro, procesarlos, transportarlos y almacenarlos, requería liderazgo y cooperación. Era mano de obra organizada, guiada por la tradición, no por desesperación. El descubrimiento del pigmento rojo obliga a replantear la historia de la isla de Pascua. Si la producción ceremonial a gran escala todavía prosperaba en los 1600, entonces el colapso no ocurrió cuando se pensaba. Y si esa suposición era incorrecta, ¿qué más hemos malinterpretado sobre esta isla? ¿Y qué secretos aún esperan bajo tierra? Las secretas cámaras subterráneas. Durante mucho tiempo, los arqueólogos se centraron casi por completo en lo que podían ver en la isla de Pascua, los imponentes moai y las enormes plataformas de piedra llamadas ahu que los sostenían. Pero a medida que las excavaciones se profundizaban, un mundo oculto comenzó a emerger bajo esas plataformas, revelando un lado de la cultura de la isla, completamente invisible durante siglos. Enterrados bajo varios ajú, los investigadores descubrieron cámaras subterráneas selladas, cuidadosamente construidas y deliberadamente ocultas. No eran pozos rudimentarios ni cuevas naturales. Eran habitaciones ingenierizadas construidas con la misma precisión en piedra usada en los moai, piedras masivas cortadas y ajustadas tan perfectamente que resistían agua, terremotos y el paso del tiempo. Quienquiera que las construyó sabía exactamente lo que hacía y pretendía que estas cámaras duraran. En su interior, los arqueólogos encontraron restos humanos colocados con cuidado, rodeados de objetos que desafiaban inmediatamente las viejas suposiciones sobre el aislamiento de la isla de Pascua. Herramientas de obsidiana, más afiladas que el acero, yacían junto a joyería finamente elaborada, proveniente de islas a miles de kilómetros. Objetos de madera tallada
mostraban tradiciones artísticas transmitidas por generaciones. Estos objetos no eran pertenencias cotidianas, eran símbolos de estatus, conexión y significado. Quedó claro que estas cámaras estaban reservadas para personas específicas. No todos merecían un lugar bajo los Moai. Los individuos enterrados aquí eran probablemente jefes, sacerdotes y maestros artesanos, personas cuyas vidas tenían peso espiritual o social. Ser enterrado bajo un Moai significaba permanecer bajo la vigilancia de los ancestros, protegido por guardianes de piedra para la eternidad. Algunas cámaras revelaron algo aún más revelador: múltiples generaciones de la misma familia enterradas juntas a lo largo de los siglos. Esto apuntaba a linajes poderosos que mantenían autoridad y responsabilidad a través del tiempo. También empujaba la línea temporal cultural activa de la isla mucho más atrás de lo esperado. Algunos entierros databan de alrededor del año 1000 después de Cristo, demostrando que la isla de Pascua prosperaba mucho antes y durante más tiempo de lo que muchos historiadores creían. La ingeniería detrás de estas cámaras era asombrosa. Los constructores tenían que tallar roca sólida, transportar pesadas piedras, ensamblarlas sin mortero y sellar todo tan completamente que las cámaras permanecieron intactas durante cientos de años. Todo esto se hacía bajo plataformas ceremoniales activas, sin perturbar los monumentos superiores. Fue una hazaña de planificación, secreto y cooperación. Estos descubrimientos también resolvieron un misterio persistente. Muchas plataformas Ahu tienen pequeños nichos tallados que desconcertaron a los investigadores durante décadas. Las cámaras revelaron su propósito. Eran puntos de ofrenda. Se colocaban alimentos, agua y objetos valiosos allí para los ancestros enterrados debajo, manteniendo una relación viva entre los muertos y la comunidad de arriba. Rastros de pigmento rojo dentro de las cámaras vinculaban los rituales funerarios con el Mendinde, mismo color sagrado usado en los Moai y en ceremonias por toda la isla. Muerte, poder, ascendencia y espiritualidad estaban entrelazados en un sistema unificado. Las cámaras subterráneas cambian por completo la comprensión de la isla de Pascua. No era una sociedad simple obsesionada solo con estatuas gigantes. Era una civilización profundamente organizada, que honraba la línea de sangre, diseñada en secreto, y que construía monumentos tanto sobre como bajo tierra. Y si algunos Ahu esconden cámaras debajo de ellos, una pregunta queda imposible de ignorar. ¿Cuántas más están enterradas esperando ser descubiertas? La revelación del coral. Durante cientos de años, los Moai de la isla de Pascua han sido descritos como gigantes de piedra silenciosos, rostros masivos e inexpresivos, congelados en el tiempo. Los turistas se paraban ante ellos y sentían misterio, pero también distancia. Las estatuas parecían poderosas, pero extrañamente vacías. En 1978, esa ilusión colapsó. El arqueólogo Sergio Rapú notó algo que la mayoría de la gente había pasado por alto: fragmentos de material blanco esparcidos cerca de las plataformas Moai. A simple vista parecían piedras rotas, pero al examinarlas de cerca, contaban una historia impactante. No eran fragmentos aleatorios, eran pedazos de ojos de coral gigante, ojos que alguna vez habían sido cuidadosamente colocados en los rostros de las estatuas. De repente, todo tenía sentido. Los Moai nunca fueron destinados a estar vacíos. Las cuencas de los ojos talladas no eran huecos decorativos. Estaban diseñadas para sostener ojos que transformarían la fría piedra en algo que se sintiera vivo. Mientras el equipo de Rapú reconstruía los fragmentos, descubrieron un extraordinario trabajo artesanal. Cada ojo estaba tallado en coral blanco brillante, pulido para reflejar la luz del sol. En el centro se encontraba una pupila hecha de obsidiana negra o escoria volcánica roja. Cuando se instalaba,
El contraste era impactante. Ojos blancos con pupilas oscuras y enfocadas, que parecían fijarse en el mundo alrededor. Este descubrimiento cambió la comprensión arqueológica sobre la colocación de los Moai. Las estatuas no estaban posicionadas al azar. Estaban alineadas para que la luz del sol golpeara sus ojos de coral en ciertos momentos del día, especialmente durante ceremonias. En esos momentos, los ojos parecían brillar. Para las personas que observaban, parecía como si los ancestros mismos hubieran despertado. Instalar estos ojos no era tarea menor. Cada Moai tenía cuencas de ojos de forma única, lo que significaba que los ojos eran hechos a medida. Especialistas hábiles tenían que tallar el coral con precisión, ajustarlo perfectamente y comprender el significado ritual del acto. Esto no era decoración, era activación. En el momento en que se colocaban los ojos, la estatua se completaba espiritualmente. Los ojos de coral también revelaron algo importante sobre el proceso de construcción de los Moai. Los ojos se añadían al final, solo después de que la estatua había sido tallada, transportada a través de la isla, levantada sobre su plataforma y correctamente posicionada. Ese paso final podía tardar años. Solo cuando se colocaban los ojos, el Moai se convertía verdaderamente en un guardián. No todas las estatuas recibían este honor. La evidencia arqueológica sugiere que solo los Moai más importantes, los que representaban ancestros poderosos o estaban ubicados en sitios sagrados, recibían ojos. Esto creaba una jerarquía entre las estatuas, reflejando la estructura social de la comunidad viva. Durante generaciones, las tradiciones orales locales hablaban de estatuas que podían ver, vigilar y proteger. Los forasteros descartaban estas historias como leyenda, pero los ojos de coral demostraron que la creencia era real. Cuando los investigadores modernos recrearon los ojos y los colocaron en un Moai, la reacción fue inmediata y desconcertante. La estatua ya no se sentía distante, se sentía consciente. Los Moai nunca fueron monumentos de piedra ciega. Estaban destinados a observar el misterio de la escritura Rangarango. En 1864, el misionero francés Eugène Néraud notó algo extraordinario en los hogares de la isla. Tabletas de madera talladas con filas de símbolos extraños no parecían decoración, parecían deliberadas. Los isleños las llamaban rangarongo, una palabra ligada al canto y la recitación. Lo que Iraud había descubierto era algo que nadie esperaba encontrar en Polinesia, un sistema de escritura nativo. A primera vista, los símbolos parecían casi vivos. Aves, peces, plantas, figuras humanas y formas abstractas marchaban en las tabletas en líneas ordenadas. Pero lo que realmente sorprendió a los académicos fue cómo estaban organizadas esas líneas. El texto seguía un patrón complejo llamado Bo-Profodón, donde una línea se leía de izquierda a derecha, la siguiente de derecha a izquierda, cambiando de dirección como un buey arando un campo. Esto no era accidental. Requería planificación, entrenamiento y reglas compartidas, claros signos de una tradición intelectual avanzada. Aún más desconcertante era el número de símbolos. Había cientos de ellos. Algunos aparecían una y otra vez, otros solo raramente. Ese desequilibrio indicaba estructura, posiblemente nombres, títulos, números o frases sagradas. Esto no era marcaje primitivo, era información registrada. Luego vino la desolación del descubrimiento. Cuando los europeos llegaron, muy pocos isleños podían interpretar las tabletas. Enfermedades, ataques de esclavos y la interrupción cultural habían roto la cadena de conocimiento. Los ancianos que recordaban Rangarongo dudaban en enseñar a los forasteros y en una generación, el significado se perdió en gran parte. Lo que hace a Rangarongo tan asombroso es su singularidad en todo el Pacífico. Miles de islas y culturas. La isla de Pascua se mantiene sola. Ninguna otra sociedad polinesia desarrolló un sistema de escritura
antes del contacto europeo. Eso significa que Rangarongo no fue prestado ni copiado, fue inventado. Las tabletas en sí profundizan el misterio. Fueron talladas con dientes de tiburón y herramientas de obsidiana en madera valiosa, algunas de árboles que ya no crecían en la isla. Esto sugiere que las tabletas eran extremadamente antiguas o hechas de maderas raras arrastradas por los océanos. De cualquier manera, eran preciosas. Durante más de 150 años, los académicos han tratado de descifrar el código. Algunos creen que Rangarongo registra genealogías, preservando linajes y autoridad ancestral. Otros piensan que contiene conocimiento ceremonial, astronómico o eventos históricos. Pero un detalle destaca. Rangarongo nunca fue destinado a ser leído en silencio. Según los relatos orales, las tabletas actuaban como guías de memoria. Los cantores entrenados recorrían con los dedos los símbolos mientras recitaban largas tradiciones en voz alta. Historias que podían durar horas. La escritura no reemplazaba el habla, la fortalecía. Esa combinación, símbolos escritos apoyando la memoria oral, es rara en la historia humana. Muestra una sociedad profundamente comprometida con la preservación del conocimiento a través de generaciones. Rangarongo sigue sin descifrarse, pero su mera existencia cambia todo. Prueba que la isla de Pascua no era solo una tierra de estatuas. Era una cultura capaz de innovación, abstracción y avances intelectuales encontrados en ningún otro lugar del mundo. La evidencia arqueológica del culto del hombre pájaro. Para cuando los arqueólogos comenzaron a excavar cuidadosamente los acantilados azotados por el viento de Orango, ya estaba claro que estaban ante algo muy diferente al mundo de los Moai. Lo que descubrieron no reveló una deriva cultural lenta, sino una repentina y dramática revolución religiosa, que remodeló la sociedad de la isla de Pascua desde sus cimientos alrededor del año 1400. Después de Cristo, todo cambió. La talla de Moai se detuvo casi de la noche a la mañana. Estatuas a medio terminar quedaron abandonadas en las canteras, como si la isla simplemente se hubiera alejado de una tradición que la había definido durante siglos. En su lugar emergió un nuevo sistema de creencias, centrado en una figura poderosa y desconcertante: el hombre pájaro, un híbrido humano-pájaro vinculado a la autoridad divina. El corazón de esta transformación fue Orango, un pueblo ceremonial al borde del volcán Rano Kao. Los arqueólogos descubrieron 53 casas bajas de piedra, distintas a cualquier otra en Polinesia, construidas con una rara técnica de techado ensaledizo. Estas estructuras no estaban destinadas para la vida diaria. Eran refugios temporales, usados durante el ritual anual más intenso y peligroso de la isla. Tallados en las rocas circundantes, había cientos de petroglifos, hombres pájaro con picos ganchudos, figuras del dios creador y escenas de poder ritual. No eran grabados casuales, eran registros simbólicos deliberados, grabados en basalto duro con herramientas de piedra diseñadas para perdurar. La ceremonia en sí era brutal. Cada año los representantes de los clanes competían para recuperar el primer huevo del Sutiturn de Motu Nui, una pequeña isla rodeada de aguas traicioneras llenas de tiburones. Los hallazgos arqueológicos en Orango, cáscaras de huevo rotas, huesos de aves, herramientas de piedra, muestran la preparación y secuelas de esta prueba. Las hojas de obsidiana y puntas de lanza sugieren violencia. La vieja narrativa de aislamiento y colapso ya no encaja. Lo que vemos, en cambio, es una sociedad que innovó, se adaptó al cambio y mantuvo su identidad cultural bajo una presión inmensa. Y esta revolución apenas comienza, con nuevas tecnologías desarrollándose cada año. Sitios enterrados aún intactos y numerosos Moai por revelar. La isla de Pascua sigue siendo una de las fronteras arqueológicas más prometedoras del mundo. Lo sorprendente no es lo que se ha perdido, sino cuánto todavía sobrevive bajo la superficie, esperando ser comprendido.